Hermanos, una bendición grande para mí estar con ustedes en esta mañana. Hay muchos hermanos que no conocía de esta iglesia y viceversa, y ellos tampoco me conocían. Así que mi nombre es Juan Cordero, estamos aquí para servirle. Vamos a estar por acá hasta que Cristo quiera. Ese amén está triste. Amén. Amén. Yo quiero repetir lo que dije, lo último que dije. Y quiero escuchar un amén, ¿verdad? Que confirme que Cristo haga su voluntad en nosotros. Y vamos a estar con ustedes hasta que Cristo venga. Amén. Ahora sí, quiero orar. Padre, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por el plan de la salvación. Gracias porque a ti te place que nosotros nos reunamos en esta mañana ya tarde para adorar tu nombre. Oh Dios mío, ayúdanos a entender que fuimos creados por ti para gloria de tu nombre. Que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Que doquiera nos toque estar, cualquier situación que venga a nuestras vidas, que tu nombre sea glorificado. Al estudiar tu palabra en esta hora, queremos pedir, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos. Que nuestros oídos sean abiertos. Y que así como oraba tu hijo Valentín, tengamos entendimiento para entender y poner en práctica tu palabra. Que la gloria sea dada a ti siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un ratito me siento tentado a bajar. Me siento que estoy muy lejos de la iglesia. Así que yo quiero bajar y ponerme aquí. ¿Le parece bien? Ahora sí. Yo estaba mirando el reloj. Mi reloj dice que son, ¿qué? Las 12:10. Me acordó a mi iglesia, donde yo nací, mi iglesia, en Miches, República Dominicana. Y casi siempre cuando me tocaba predicar, cuando iba de la universidad y me invitaban a predicar, casi siempre me daban la plataforma de entrada a las 12 del mediodía. 12 menos 5 algunas veces. Pero queremos, hermanos, en esta hora, nosotros concentrarnos en los minutos que Dios tiene para nosotros del estudio de su palabra. Quiero invitarle al libro de Jeremías. No sé cuántos de ustedes pudo leer cuando se leyera la palabra de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 7, versos 1 al 3. Jeremías, capítulo 7, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas. ¿Para qué cosa? Para adorar a Jehová. Grábense esa expresión, para adorar a Jehová. Y el mensaje que Dios tenía, o que Dios le había dado a Jeremías, y decirle al pueblo de Dios en este momento, era el siguiente. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Mejorar nuestros caminos. Lean conmigo. ¿Cuál es el mensaje? Mejorar nuestros caminos y vuestras obras. ¿Y qué más? Y os haré morar en este lugar. Y os haré morar en este lugar. En primer lugar, hermanos queridos, este mensaje que Dios le dio al profeta Jeremías fue un sermón, un mensaje de prevención que Dios le había dado al profeta Jeremías para dárselo a su pueblo. Si nosotros estudiamos constantemente la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento donde se desarrolló toda la historia de los profetas de Dios. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de mensajeros de Dios. Los profetas de Dios que están allí escritos en el Antiguo Testamento nunca se aparecieron al pueblo de Dios a decir un mensaje de ellos. ¿Estamos claros? Nunca. Cada vez que un profeta de Dios aparecía al pueblo era porque Dios tenía un mensaje que darle al pueblo. Dios hablaba al profeta y entonces el profeta le hablaba al pueblo. Y seguimos estudiando la palabra de Dios y encontramos que muchas veces el mismo pueblo, oigan bien, entre comillas y subrayado, el mismo pueblo de Dios, ¿qué hacía con el profeta? Lo mataban. Muchos profetas murieron, muchos profetas perdieron la vida porque venían a decirle al pueblo mensaje de Dios, palabra de Dios. Y el pueblo muchas veces mató o mataron a esos profetas. Ahora bien,
me impresiona el asunto de que el profeta no aparecía al pueblo, como decía hace un ratito, para decirle un mensaje de él. No era un mensaje de él. Y muchas veces el pueblo lo veía como personal y entonces arremetía contra el profeta. Estamos hablando del profeta Jeremías. Y nosotros sabemos el marco histórico. Cuando digo el marco histórico me refiero en el momento cuando Jeremías está vivo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? ¿Cuál era la conducta del pueblo de Dios? Oigan bien, estamos hablando del pueblo de Dios. Ahorita yo dije, entre comillas y subrayen esa expresión, pueblo de Dios. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, en el momento cuando Jeremías está vivo, en el momento cuando Dios llama a Jeremías. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Es bueno compartir un poquito, algunos minutos acerca de esa historia. Jeremías está en Jerusalén. Jeremías está profetizándole al pueblo, diciéndole al pueblo de Dios que está en Jerusalén y Judá, le está diciendo que, miren, viene el enemigo, viene la destrucción, viene la guerra, viene la catástrofe. Arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus conductas, arrepiéntanse de su estilo de vida. Así ustedes podrán ser salvados si ustedes se arrepienten de la conducta que ustedes están viviendo. Yo quiero que dibujen en sus mentes lo que estoy diciendo y Jeremías diciéndole al pueblo en su momento. Y Jeremías le había dicho al pueblo, por ahí viene el rey Nabucodonosor, y cuando él venga no se resistan a él, sino que hagan todo como él dice, porque Dios le había revelado al profeta que Dios iba a hacer juicio a través del profeta del rey Nabucodonosor. Pero el pueblo no obedeció la palabra de Dios. El pueblo en los tiempos de Jeremías, ¿qué cosa hizo? No obedeció la palabra de Dios y el pueblo siguió en su camino alejado de Dios, en sus propios caminos, tomando sus propias decisiones, haciendo sus propias voluntades. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuáles cosas estaba haciendo el pueblo? Nosotros vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 7, donde estudiamos los versículos primeros, vamos a encontrar más adelante, y durante la tarde, si usted, ¿verdad?, saca un momentito y puede leer el capítulo completo al paso, te va a decir, wow, tremendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que era un pueblo llamado a no ser idólatra, estaba adorando ídolos? El pueblo que había sido llamado a adorar al único Dios verdadero, por eso dije ahorita, hace un ratito, graben esa expresión, adorar. El mensaje que Dios le dio a Jeremías era, ponte en la puerta del templo y diles a ellos, a todos los que han venido a adorar, así ha dicho Jehová. Y Jeremías de plano le preguntaba al pueblo, ¿tú has venido a adorar a Dios hoy? Y yo pregunto en esta mañana, ¿hemos venido nosotros a adorar a nuestro Dios? Amén. Y entonces Jeremías en su tiempo, entonces en la puerta del templo, no se le permitió a Jeremías entrar al templo porque Jeremías no era sacerdote, Jeremías era un profeta y no podía entrar al templo. Ahora bien, sí, en la puerta del templo, entonces dibujen en sus mentes, dibujemos en nuestra mente en la puerta del templo. Ahora en la puerta del templo de la paz. No sé si me doy a entender. Sí. Pero en su contexto, en el tiempo de Jeremías, todos los que habían dejado sus casas para ir al templo a adorar, para ir a ofrecer a Dios el servicio de adoración. Entonces, si tú tomaste esa decisión de dejar tu casa para venir a adorar al templo a Dios, Dios tiene un mensaje para ti. Y es que mejora tus caminos y mejora tus obras. Amén. En otra palabra, cambia tus caminos. Cambia tus obras. Eso hace mucho tiempo atrás que Dios mandó ese mensaje. Y entonces el pueblo siguió en desobediencia, alejado de Dios. Siguió pisoteando la ley de Dios. Seguía en pecado y tenía en sus mentes, ¿sabe lo que tenía en sus mentes? Que como Dios le había prometido a David que su misericordia, su justicia iba a ser para siempre, ellos abrigaron más esa promesa que Dios le había dicho a David. Y entonces no le daban importancia a la ley de Dios. Pero hermanos queridos, miren, déjenme decirle algo. La promesa de Dios son ¿qué? Grandes, fieles y verdaderas. ¿Me dicen amén? Amén. La promesa de Dios son grandes, fieles y verdaderas. Amén. Pero son condicionales.
son condicionales. La salvación es condicional. ¿Sí o no? Amén. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está la condición. Para que todo aquel que en Él crea. Y creerle a Dios, es obedecerle y hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Amén. Entonces el pueblo vivía en pecado, pero ellos estaban abrigando en sus corazones que como Dios había dicho que iba a prosperar la casa de David para siempre, ellos dijeron, no, para acá no viene la destrucción, para acá no viene nada malo. Y se había desviado del camino de la verdadera adoración a Dios. Y entonces estaba adorándole a la diosa del cielo, a Ishtar, que en otros pueblos se llamaba Astarte, Astaró, Artemisa, Diana, la misma diosa. ¿Ustedes saben cómo se esculpían esas diosas? ¿Ustedes saben cómo la esculpían? La tallaban con los senos grandes y su parte genital bien hinchada, como símbolo de que había tenido muchas relaciones con sus amantes. Y el pueblo de Dios se había desviado un giro de 360 grados. Y ahora estaba adorando a esa diosa pagana y también adorando a Baal. Y vino Nabucodonosor en el 605, invade Jerusalén. Y ustedes conocen, la gran mayoría conoce, ¿qué pasó? Destruyó el templo, mucha gente del pueblo de Dios perdió la vida. Y Jeremías, como ya había hablado a favor de esa profecía que Dios le había revelado de que Nabucodonosor había sido el instrumento que Dios había elegido para castigar a su pueblo, y también un rey pagano, destruye Jerusalén, destruye el templo, los muros de Jerusalén, muchas personas perdieron la vida y Nabucodonosor le preservó la vida a Jeremías y lo dejó en Jerusalén. Pero en esa primera incursión, en esa primera invasión, Nabucodonosor se llevó a los jóvenes promisorios de Jerusalén. Dentro de esos jóvenes estaban ¿quién? Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Y también estaba, que no se menciona, el joven Ezequiel. Y cuando llegaron a Babilonia, Daniel y sus amigos fueron llevados a la corte del rey de Nabucodonosor para él llevarlo a su universidad, para instruirlo, para ponerlo en cargos relevantes en su gobierno. Pero Ezequiel quedó en el río Quebar, en otra parte de Babilonia, y allí con otro grupo de los judíos seguía dándole ánimo y motivándole a ellos y diciéndole, estamos cautivos, hemos sido tomados cautivos por nuestros pecados. ¿Acaso ya Dios no lo había dicho muchos años más atrás? Cuando sacaba a su pueblo de Egipto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios le dijo a su pueblo, si tú eres obediente a mis mandamientos y a mis ordenanzas, Dios dijo, ninguna plaga ni ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaría a ti. ¿Notan, hermanos? Pero ya ahora en los tiempos de Jeremías le dice, ustedes están mal como cualquiera de nosotros. La Biblia dice, si tú ves a tu hermano que está en pecado, ¿qué dice la Biblia? Mateo 18, ¿qué dice? Estoy parafraseando el texto. Si tú ves a tu hermano en pecado, ¿qué dice la Biblia? Pero el texto dice, si tu hermano peca contra ti, la Biblia dice, ve y amonéstalo. Si tú logras que tu hermano se arrepienta, entonces tú has ganado a tu hermano. Y ahí entra el asunto de que yo soy guarda de mi hermano. Y entonces, pero si tú vas y lo amonestas y él no quiere recibir la amonestación, como el pueblo de Dios no recibió la amonestación de Dios a través del profeta Jeremías, lo que estamos leyendo acá, entonces ya ese hermano, dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, Mateo capítulo 18 dice, tenlo por gentil o publicano, ya no es hermano, ya es un pecador. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, que en ese contexto de Jeremías, cómo es posible que se había olvidado de todas las bendiciones de Dios, se había olvidado de cómo Dios había sacado a su pueblo de allá de Egipto, toda esa historia, todo ese drama, toda esa misericordia, todas esas bendiciones de Dios? La historia se había olvidado y ahora se había desviado a adorar a dioses falsos. Para beneficio de muchos que quizás no conozcan bien la historia, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, lo liberó con mano fuerte. A raíz de que el pueblo mismo presenció 10 plagas que habían caído, una detrás de la otra, pero ninguna plaga tocó a ninguno
del pueblo de Dios que estaba en Egipto. Amén. Y en el desierto 40 años, Dios cuidándolo. El sol lo cuidaba durante la noche para que no se murieran de frío. Y durante el día, una columna de nube seguía protegiendo. Dios estaba con su pueblo. Amén. Y en los tiempos de Jeremías, el pueblo se había olvidado de todo eso. Ahora bien, la Biblia dice que nosotros como iglesia tenemos que repasar la historia para que no cometamos los mismos errores que el pueblo cometió. Amén. Amén. Tenemos que repasar la historia para no cometer los mismos errores que el pueblo cometió. Y ahora en Jeremías, oigan bien, capítulo 7, versículo 1 y 2, la Biblia dice que es palabra de Dios que vino a Jeremías. O sea, el mismo Jeremías dice, palabra de Dios que vino a Jeremías. Dios conoce el corazón de cada miembro de su pueblo. Dios conoce tu corazón. Y cuando hablo de tu corazón, de mi corazón, estoy hablando de mis pensamientos. Dios conoce mi conducta, cuál es. Y cuando dice la palabra de Dios, mejora tus caminos, mejora tus obras, está hablando de mejora tu estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? Hay mucho que decir de ahí en el estilo de vida, hay mucho que decir. Yo estaba en una reunión, bueno, habíamos comprado una iglesia y la estamos reparando, y entonces era un domingo, estábamos reparando la iglesia, pintando y tumbando pared y eso. Y de repente llega el momento del desayuno. Y hay un grupo de hermanos. Ahí, estamos allí, yo estoy ahí. Oigan bien. Y un hermano dice, hermana, tú vas para Wendy a comprar el desayuno. Tráeme un café. Tráeme un café. Y eso me chocó a mí, eso me sacudió cuando yo escuché, tráeme un café. Yo soy pastor, estoy ahí escuchando, pero uno como pastor, tú sabes, no tiene que estar todo el tiempo corrigiendo y demás. Quedó tranquilo, dice la otra hermana, me trae a mí también un café. Y dice el otro, me trae a mí también uno. Eran como 7 cafés que estaban encargando. Ya yo no aguanté. Entonces yo, pero hermano, pero café como, porque yo escucho que hay un café de chicory, hay un café de eso de maíz, de trigo, que yo, no, 100% fuerte. ¿Cómo? Por un adventista del séptimo día no bebe café. Un adventista del séptimo día no bebe café. Un adventista del séptimo día no bebe ¿qué? ¿Y por qué no dicen amén y se quedan callados? Y no estoy hablando de salud, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de adoración. Corintio dice, si tú comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. Veía yo un documental que decía, los adventistas del séptimo día son un pueblo sano, un pueblo que creen en el régimen pro salud, que no comen esto, no comen carne. Yo en mi casa solo viendo ese documental, yo estaba avergonzado. Pero olvídense del café, olvídense de la carne, olvídense de qué más, de tantas cosas. Porque lo más importante que hay es que Cristo esté en mí. Y automáticamente yo voy a hacer las cosas como Cristo quiere. Simple. Si Cristo está en mí, ningún pastor, ningún anciano tiene que estar. Y muchas veces se corrige desde acá o no, se educa, estamos educando a la iglesia, estamos tratando de verdad de encaminarnos, de reencaminarnos en el camino. Dios dijo a Jeremías, mejora tus caminos, mejora tus caminos. O sea, los caminos que estoy caminando no son caminos buenos. Analiza tus caminos, analiza las cosas que estás haciendo. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo en el contexto de Jeremías. Ahora bien, Jeremías fue comisionado a predicar y él cumplió con su mensaje. Y ahora ya le contamos que Nabucodonosor invade Jerusalén, Jerusalén queda destruida, Nabucodonosor dejó a Jeremías allí y Nabucodonosor le dijo al pueblo, al resto que quedó allí,
Le dijo, no sigan negociando con Necab, el rey de Egipto, porque si yo me entero que ustedes siguen haciendo negociaciones con el rey de Egipto, cuando yo vuelva, mi otra visita será peor que esta. Y cuando Nabucodonosor dio la espalda, que se fue para Babilonia, el gobernador que estaba allí y un grupo, especialmente un grupo, no tanto el gobernador, sino un grupo de los que quedaron allí, se fueron a Babilonia y se llevaron a Jeremías. Y cuando llegaron a Egipto, Jeremías ve que otro grupo de sus conciudadanos judíos que habían llegado a Egipto seguían adorando ídolos. ¿Me están escuchando, hermanos? Y Jeremías, que había sido llamado por Dios para ser profeta y que tenía la responsabilidad de amonestar a los hermanos, ¿qué hizo Jeremías? Señores, pero es que ustedes no entienden. Dios dice que no se debe adorar ídolos. Su palabra dice que ustedes no pueden hacer imágenes y ustedes siguen adorando ídolos. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? Lo apedreó y lo mató. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo encuentro, miren, yo me sentí mal un día. Bueno, de tantas veces que me he sentido mal en la iglesia. Mal porque yo digo, Dios mío, es tu palabra. Pienso que hablamos no atacando a nadie, sino hablamos para compartir la palabra. Y de repente un hermano dice, no, ese mensaje estaba demasiado fuerte. Hay que hablar con el pastor para que no predique tan fuerte. Yo no sé cómo yo predico. O sea, es decir, cuando digo no sé cómo predico, me refiero a eso. Que no estamos diciendo, óyeme, tú eres culpable. No, estamos hablando un mensaje para todos nosotros, para edificarnos, para despertar. Amén, gloria a Dios. Entonces, si Dios me habla a mí, Dios me ha hablado a mí muchísimas veces. No necesariamente yo tengo que escuchar a un predicador para yo decir, Dios me habló. En la quietud de mi casa, en el basement, muchas veces yo sentado allí viendo la noticia, Dios me habla y me envuelve, y a mí no me queda otro camino que llorar. Y Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Cuántos mensajes? Mi mamá dice, la iglesia ya no se debería predicar más en la iglesia. Tantos mensajes, sábado tras sábado, los que pueden venir, ¿verdad? Básicamente los sábados, sábado tras sábado, y seguimos cabizbajos, muertos espirituales, débiles, totalmente, como que venimos cargando un asunto demasiado pesado encima de nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Todo el mundo sabe cuál es la conducta de un cristiano. Toda la gente de allá afuera que no han ido a ninguna iglesia, óyame bien, saben cuál es la conducta de un cristiano. Y da vergüenza que alguien de allá afuera diga, venga, pero tú no eres adventista del séptimo día. Jeremías cumplió el llamado que Dios le había hecho. Y el llamado era que, el mensaje de Dios era que Dios le decía a su pueblo a través de Jeremías, ustedes tienen que armonizar. Armonizar es que lo que ustedes hacen tienen que estar acorde con lo que dice la palabra. ¿Saben cómo dice la versión? Yo tomé una foto, bueno, está allí en mi celular. La versión de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, ese texto, ¿sabe cómo lo traduce? ¿Quieren saber cómo lo traduce? Yo se lo voy a decir, la versión Jerusalén, usted sabe que la Biblia es la misma, pero tiene múltiples versiones, muchas versiones de la Biblia, pero lo dice con otra palabra más actualizada y va buscando el contexto y dice, wow. Yo lo voy a leer en esta versión es, esta es la Reina Valera. Versión 95, Reina Valera 95. Pero la Biblia de Jerusalén, yo lo voy a leer en esta versión y lo voy a decir como lo dice la Biblia de Jerusalén. Y ustedes van a leer en sus Biblias, como la versión que ustedes tienen, pero lean los versículos del 1 al 3, especialmente en la parte, y ustedes van a escuchar de parte de su servidor, cómo lo traduce la versión Nueva Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y diles, oí palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo me voy a quedar contigo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero eso.
Porque en vano estaría yo predicando, en vano estaría yo creyendo que estoy caminando una vida cristiana, en vano estaría yo pensando que voy para el cielo cuando Dios no está conmigo. Y la versión Jerusalén dice, si tú mejoras tus caminos, si tú mejoras tus obras, entonces yo me voy a quedar contigo. Hermano querido, ¿queremos nosotros más de ahí? ¿Queremos más? No. Si Dios ha tomado la decisión de quedarse con nosotros cuando nosotros entendamos que estamos mal y nos arrepintamos y tomemos nuestra vida, nuestra decisión, nuestro camino. Oh, pero es verdad, yo estoy mal. Yo sé cuál es el resultado. Yo no puedo seguir. Yo tengo que detenerme, analizar mi vida. Si mi corazón se para hoy, si mi corazón se para hoy, ¿bajaré yo sellado para vida eterna? Yo tenía miedo de hacerme un estudio que el doctor me indicó, y era una endoscopía y una colonoscopía. De corazón se lo confieso, tenía miedo, porque soy demasiado joven todavía para... Tenía miedo, y entonces el doctor me dijo, mira, vamos a ponerte una anestesia, y la anestesia es todo el cuerpo, o sea, te vamos a dormir. A eso yo le tenía miedo. Yo le tenía miedo a que me durmiera, ¿verdad? Y entonces yo no despertara y dejara a mi esposa jovencita y buena moza como ella es, entonces a mis hijos, ¿verdad? Entonces yo tenía miedo. Así que el primer día de la cita, que ya está todo, me descuidé y no hice el tratamiento que tenía que hacer antes, pero entonces perdí la cita. Después puse otra cita. Después de allí, entonces hubo una reunión de obreros, me fui para la reunión y no fui a... Yo dije, no, yo tengo que salir de esto. Así que hice una cita. Mi esposa fue conmigo. Y yo le dije a mi esposa muchísimas cosas yo le dije, mi amor, mira, si yo no despierto, tú sabes. Le dije varias cosas. Y cuando viene la enfermera, empieza a hablar conmigo, me toma la presión está. Dice ella, relájate, porque yo sé que la presión tuya está alta porque tú estás asustado. Y de repente viene el anestesiólogo, me pone el catete aquí, y yo hablando con la enfermera, hermano, yo no sé cuándo yo me fui. Yo no sé cuándo yo me fui. Yo pensaba que yo iba a empezar a ver a pasito los ojos. Yo me apagué, hermano, yo no estaba en ninguna parte. No sé si me están escuchando. Yo no estaba en ninguna parte. Y yo dije, pero eso es la muerte. Cuando la gente se muere, eso es así. Se apaga. Por eso le cuento esto. Y cuando abro los ojos, está mi esposa mirándome y riéndose. Y digo yo, pero no me han hecho nada. Dice, no, hace rato, tiene 2 horas aquí ya. Y yo, ¿cómo? Pero ni cuenta me di. Hermano querido, si hoy es el último día de nuestra existencia, cuando abramos nuestros ojos, ¿veremos nosotros a Dios? Hay cosas que dejar, hay muchas cosas que dejar. Hay muchas cosas, pero humanamente no vamos a hacerlo. Humanamente no tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Creen ustedes que yo no tengo cosas que dejar? Sí, yo soy humano igual que ustedes. Hay cosas que dejar. Hay muchos detalles. Hay cosas que dejar. Todos tenemos cosas que dejar. Y este mensaje que Dios le dio a Jeremías allá atrás era con relación al estilo de vida del pueblo. El pueblo vivía en pecado y entonces iba al templo, y con ir al templo ya yo fui al templo, hice mi ofrenda, presenté mi ofrenda y ya yo estoy libre, o sea, yo no tengo pecado. Y Dios dice que no es así. Entonces Dios llama a Jeremías y lo comisiona para que predique. Entonces Dios le dice, dile al pueblo que sus vidas tienen que armonizar con mi palabra. Adorar a Dios es hacer, oigan bien, la verdadera adoración a Dios implica hacer las cosas como Dios dice. Es como Dios dice, no como yo digo, no es como yo quiero. Es hacer las cosas como Dios dice. Yo me he preguntado, hermano querido, yo nací en esta iglesia. Yo es que todo lo que ustedes ven, 49 años si Dios quiere en septiembre, en esta iglesia, la iglesia adventista, toda mi vida en la iglesia adventista. Y yo me he preguntado, cuando termina el sábado, me pasa por la mente, ¿yo realmente he adorado a Dios? ¿Yo he adorado a Dios realmente? Se ha perdido el concepto, se ha perdido el principio. Se ha perdido. Tantas cosas que se han perdido. Mire, la iglesia, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Y entonces cuando yo veo una basura en la iglesia, yo llamo al diácono, ven, porque a ti fue que te nombraron para que recoja eso.
Se ha perdido. Y entonces, si la iglesia es de Dios, ¿por qué yo me porto tan mal dentro de la iglesia? ¿Por qué yo soy tan indiferente en la iglesia? ¿Por qué soy tan irreverente en la iglesia? O sea, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas. Dios llamó a Jeremías para que predicara su palabra. Dios llamó a Jeremías para que le diga al pueblo que sus vidas tenían que armonizar con lo que ellos conocían de la palabra. No podía el pueblo seguir haciendo una cosa y luego entonces decir, hacer otra cosa. A la verdadera adoración es que es hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Eso es. Pero hay pecados que condenan. La Biblia dice que hay pecado de muerte. Y quizá algunos se esté preguntando, pastor, y entonces los pecados que no son de muerte, pecado involuntario que uno comete. Pecado involuntario, ¿verdad? Posiblemente quizás sea una ira en el momento dado, quizás sea una mala palabra en el momento dado, pero hay pecados que condenan. ¿Y cuáles eran los pecados que el pueblo estaba cometiendo en ese momento? Dice Jeremías capítulo 7, vengan conmigo. Jeremías capítulo 7, verso 9, dice que el pueblo estaba hurtando. El pueblo estaba como robando. Y en Malaquías, Dios dice, en Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? ¿Lo dice Malaquías? Sí, ¿sí o no? Profeta Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Lo han leído? ¿Robará el hombre a Dios? Entonces, oye, estamos hablando de dos profetas, de dos mensajes de Dios diferentes. Jeremías allá atrás y Malaquías ya llegando ahí el Mesías. El último 400 años antes de que Cristo apareciera, apareció Malaquías y Dios mandó el mensaje. ¿Robará el hombre a Dios por los pecados? Uno de los pecados, en primer lugar, el primer pecado que el pueblo estaba cometiendo allá atrás era que estaba hurtando, estaba robando. Estaba robándole al prójimo, estaba robando a Dios. No estaba dándole la ofrenda a Dios, que la ofrenda que Dios merecía. Estaban buscando entre sus ovejas, estaban buscando la oveja que tenía más defectos para presentársela a Dios. Y cuando usted lo lee en Malaquías, seguía, en los tiempos de Malaquías, seguía el pueblo. Ven acá, y dice Dios, ¿y acaso yo no soy Señor? Y entonces, si yo soy Señor, ¿por qué tú me tratas así? El pecado número uno era que estaba hurtando, el pueblo de Dios estaba matando, el pueblo de Dios estaba adulterando, algunos estaban jurando en falso. Hay mucha mentira dentro de nosotros. Hablamos mucha mentira. Hay hermanos que tienen una cultura de hablar mentira, que eso es así, le salen naturales así la mentira así. Tenemos que aprender a hablar la verdad. Diga la verdad siempre. Y ya usted cumplió. Pastor, ¿y por qué usted no vino? Mira, tuve problemas, el tráfico, esa fue la verdad, sí, esa fue la verdad. No sé si me voy a entender. Pastor, ¿por qué tú no vino? Mira, yo me estaba mal, no podía hablar. Y un pastor que no puede hablar no puede estar en la iglesia, ¿cierto? Porque ¿cómo atiende a los hermanos? Por seña. No se puede. Me dolió mucho en el alma el sábado pasado que no pude ir a la iglesia porque me dolía mucho la garganta y toda la semana ronco, no podía ni hablar. Y yo dije, no, yo no voy para la iglesia. Está un poquito, pero me dolía y no puedo. El pueblo estaba jurando en falso y el pueblo estaba adorando ídolos. 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 Y cuando yo siempre encuentro esto en la Biblia, yo hago preguntas, y la pregunta ¿es la iglesia adventista idólatra? ¿Es nuestra iglesia idólatra? No, como iglesia no, Vicky. Como iglesia no somos idólatras. ¿Pero hay idólatra en la iglesia? Sí. Hay idólatras. ¿Saben que en la Biblia no hay un libro en la Biblia que hable de nosotros? Es decir, que nosotros, nuestra historia, ya nuestra historia fue escrita. Lo que tenemos aquí está todo aquí escrito. Lo que pasó en Jeremías era que el pueblo estaba adorando ídolos. Y cuando usted busca en el Antiguo Testamento, en los tiempos especialmente de Josías, habían ídolos dentro del templo. Óiganme bien, ídolos, una estatua de la diosa Diana. Y el pueblo venía al templo a adorar. Y yo pregunto, ¿hay ídolos hoy día en nuestros corazones? Sí, muchos ídolos. Pastor, ¿cuáles son esos ídolos? ¿Cuánto quieren saber? ¿Cuánto quieren saber? Mire, hermano querido, tiene que cuidarse del internet. Tiene que cuidarse de las redes sociales.
Tiene que cuidarse de todo eso, porque desde la comodidad de mi casa yo puedo estar idolatrando. De repente yo veo unas redes sociales, empiezo ahí sin querer y empiezo a ver. Mi querido, cuando viene a ver, ya yo tengo 3 horas. Y esas 3 horas yo no las dediqué a orar. Esas 3 horas yo no las dediqué a estudiar la palabra. Esas 3 horas yo no las dediqué a predicar. Pero yo no quiero predicarle a nadie. Para predicar siempre hay una excusa, una queja. ¿Hay mucho frío o hay mucha humedad en este país? ¿Hay mucho frío o mucha humedad? Hay ídolos. Y número 4, hay una parte del mensaje de Jeremías al pueblo, es que cuando no se debe interceder. Yo dije una vez, lo voy a repetir otra vez, y está grabándose este mensaje. Hay pedidos de oración. Hay pedidos de oración que yo he dicho, no, que no se debe orar. Yo he dicho, no se debe orar. Porque si tú me pides, pastor, ora, pues yo no estoy diciendo que yo no oro por los hermanos, no estoy diciendo eso. Entiéndame, hay pedidos de oración que yo digo, voy acá, pero él siempre me pide que ore, pero él no hace ningún esfuerzo de acercarse. No sé si voy a entender. Él me pide que pastor ore, pero no hace un esfuerzo de acercarse. Cada vez que lo invito siempre hay una excusa, siempre hay una otra excusa, y busca la vuelta para no acercarse a Dios. Pero ora, entonces Dios no va a bendecir. Dios no va a bendecir un niño, óyame bien, que yo he tenido una lucha con eso. Dios no va a bendecir un niño de padres que están en concubinato, en fornicación. Pastor, yo quiero presentar mi niño a la iglesia. Oigan bien. Y de repente yo digo, ¿ustedes son casados? No. Pues mire, no, tenemos que hacer un arreglo. Usted tiene que casarse. No sé si me doy a entender. ¿Usted tiene qué cosa? Que casarse antes de venir a la presencia de Dios. Señor, bendíceme. Y eso estaba aquí. Cuando yo encuentro eso en la palabra de Dios, yo digo, oh, pero yo no estoy equivocado. Aquí lo dice. El pueblo estaba en pecado y luego venía a la iglesia, y con el hecho de yo venir a la iglesia ya creía ya que estaba todo bien, pero seguían en pecado, seguían en desobediencia. Y entonces Dios le dice, pero mire, vamos al libro de Jeremías capítulo 7 verso 16, y oigan lo que el mismo Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo: tú pues no ores por este pueblo. ¿Lo dice o no lo dice? Y cuando yo encuentro ese texto, yo digo, Dios santo, pero ya tú me lo habías revelado, y yo no lo había encontrado, pero ya tú me lo habías revelado. Entonces yo digo, yo oro por ti, si tú haces un poco, y sí, hay que seguir orando, perfecto, sí. Pero cuando me gustaría que el hermano haga un esfuerzo, ora por mí, pero yo estoy aquí, estoy luchando, ora por mí. Y yo siempre oro. Pero Dios le dijo a Jeremías, mira, como este pueblo está en desobediencia, como este pueblo no quiere hacer mi palabra, como este pueblo no quiere hacer las cosas como yo quiero, como a mí me gusta, como yo me merezco, dice Dios. Entonces Dios le dice a Jeremías, oigan bien, tú pues no ores por este pueblo. Perdón, eso es parte de la gripe mala esa que me dio. Muchas gracias. Mi mamá me dijo, llévate una botellita y ponle la plataforma y mira ahora, porque ahorita te da una tos y entonces aquí está mamá. No eleves por ello clamor ni oración, ni ruegues, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la palabra. Eso es para mí, y yo lo estoy compartiendo con ustedes en esta mañana. En otras palabras, si yo sigo en desobediencia, mi oración, Dios no la va a escuchar. Simple. Eso es lo lógico y eso es lo justo. Si yo sigo en desobediencia a la palabra de Dios, entonces yo vengo y oro, pero yo estoy haciendo cosas malas y sigo haciendo cosas malas, y vengo y oro y oro y oro y oro, y entonces Dios ha volteado su rostro para no oír. Dios escucha todas las oraciones, ¿sí o no? Sí, pero hay oraciones que dice la Biblia, la misma palabra dice que no la escucha. Si yo no quiero doblegar mi vida ante los principios de Dios, entonces Dios no me va a escuchar. Sería
como un padre, y Él es nuestro Padre celestial, que los hijos le desobedecen al papá, entonces el papá toma una medida y dice, no te voy a dar lo que te prometí. Eso, mis queridos, que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude realmente a poner de nuestra parte la búsqueda de la fuerza espiritual que necesitamos para obedecer a Dios, porque nosotros queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo y yo no me quiero ir solo, yo quiero irme con todos mis hermanos de la paz y que en el cielo estemos juntos. ¿Cuánto quieren? Dios dice, por cuanto tú quieres, Dios dice, Jeremías capítulo 7, mejora tus caminos y mejora tus obras. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Amén.